Ya que su merced dio entrada, armó este portal de al hablar de lo energético. Ya el portal su merced lo venía armando. Me parece que cuando hablaba de o destacó el hecho de la bola de espejos y su énfasis como luz final en el spoken word. Por otro lado, el hecho de el utilizar el desarrollo tecnológico del dron para alterar la teoría de la fotografía y la teoría de la visión que su merced ha venido elaborando, y pues no es gratuita la imagen del ojo que todo lo mira, y el hecho de construir estos escenarios de ciencia ficción. Digamos que ahí ya hay otra vez, un portal respecto a la otra etapa del proyecto, ¿no? Que está más dada Ujú. respecto a una reflexión en torno a lo inmaterial vinculado a lo espiritual, y por otro lado, vinculado a prácticas rituales relacionadas con cierto tipo de, ¿cómo lo diría yo desde mi ignorancia? Como interpretaciones, perdón, procesos para llegar a otros planos, acercarse a otros planos, acceder a otros planos por medio de encuentros, ejercicios de palabra, diálogos, y sobre todo me pareció a mí como una regulación del encuentro en comunidades a partir de escenarios, lo que su merced llama vibraciones. Entonces ahí quisiera, antes de llegar, por ejemplo, a hablar de estos procesos donde ya la invocación de espíritus se daba de manera mucho más clara, quisiera que nos detuviéramos un poco en la ciencia ficción y sobre todo en la relación, ni siquiera la ciencia ficción solamente, sino en la relación literatura-proyecto de su merced, sobre todo para que a mí yo no quiero dejar de recordar la emoción con la que usted lo comenta, la equivalencia entre la imagen de la ola de espejos y la obra de Caputo, y una parte de la obra de Caputo que es como muy importante en el caso de su proyecto, y por otro lado estos encuentros de lectura de ciencia ficción. Sí, claro, porque mira, hay un proyecto que yo hice con Andreita, con Jardín, que se llamaba Nosquete Ipsum. Nosquete Ipsum quiere decir conocerte a ti mismo. Y es como la frase que aparece en el frontón del oráculo de Delfos. Cuando uno entra al oráculo de Delfos dice, conócete a ti mismo. Y entonces yo había hecho un libro que era un proyectico que con Andrea, que era que yo cogí todos los finales de los libros, sobre todo de literatura, no libros de teoría ni eso, sino que para mí emocionalmente habían marcado desde Castañeda hasta como cosas de esa literatura también un poco adolescente, juvenil también, y cuando, sí, cuando uno se va como formando hasta después. Y los cogí los finales y los organicé por números de páginas. O sea, si esta terminaba en la página 50, los organicé y armé un libro que era el libro de los finales, y era que cada vez que uno abría un libro se acababa. Eh, entonces uno abría el libro y se iba acabando un libro, pero yo hice el ejercicio de cuando ya estaban todos unidos, porque eso es algo que uno nunca hace, yo me leí de corrido el libro, o sea, todos los finales, y yo dije, esto es un autorretrato. O sea, yo básicamente soy todos los libros que me leí de la adolescencia. Yo me creé ese personaje que soy yo misma, que vive al lado del mar, que, ¿sí? Como muchas características mías venían de, no sé, de Nietzsche, de Aurora, como un gran mezcolanza de libros, cursos y de autosuperación y de... ¡Tan! Eso era yo. Yo ya venía pensando en eso de la construcción ficción, del que yo es una construcción que lo había hecho en esta de la Cámara de Comercio con el de, ya yo venía hablando de eso, y cuando yo descubrí eso, entonces yo dije, pues la literatura en cierta forma sí es muy importante, porque si uno se construye a partir de la información que uno va obteniendo, o sea, todo, o sea, en cierta forma, ¿qué lees? Si es que pues, o sea, ¿qué información es la que tú consumes? Porque de ahí ese es o sea, así se van armando un poco los seres. Y entonces pensé, si esto, pues uno sí tiene cierta preponderancia en cómo armar el futuro, porque uno está, entonces, ¿qué cuentos vamos a contar para poder transformar? Porque si esa información que la gente recibe es la que arma lo que viene después,
pues entonces, ¿quiénes somos los que podemos contar cosas y qué cosas valdrían la pena de contar? Como de qué imágenes se producen para que alguien se autocree con esas imágenes. Y eso me parecía chévere. Por eso estas chicas, eso es como una anécdota aparte, pero por ejemplo las chicas con las que yo trabajé, que son artistas, Andrew y Alex, ella pues, Alex fue como tesis meritoria de Bellas Artes y Andrew, o sea, son artistas que son activas y son importantes en la escena, que yo dije, hay una potencia muy fuerte en este grupo de estas chicas, sobre todo porque proponen, entonces yo pensé que la propuesta transgénero era muy importante en ese sentido porque está abierta a la transformación, y que eso sí chocaba mucho culturalmente, y que ahí era importante, o sea, que era importante generar esa información hacia, pues, pensando en el futuro, si íbamos a hablar de ciencia ficción, y sobre todo del Caribe, porque esa facilidad de transformación del género es quizás lo que nos haga sobrevivir como especie. Pues eso es algo como una conclusión a la que yo fui llegando. Entonces para mí era muy importante por eso invitarlas. Me gustaría destacar otra cosa también, Marisabel, y es que ahorita que su merced lo dice, su merced comienza el texto hablando de la serie de Vampiros en la Sabana, destacando el hecho de que esos primeros personajes eran mujeres vestidas de negro, y en este caso ahora usted me hace caer en cuenta que está trabajando con artistas trans que también trabajan lo gótico, pero que en el spoken word aparecen vestidas de blanco, ¿no? Como que parece que se crea un arco entre los personajes con los que su merced está trabajando y que en este caso plantea incluso una hipótesis, sí, a nivel de futuro respecto a eso, como esos sujetos del futuro, cómo van a operar, es que transforman la agresión. Es una propuesta de muerte, o sea, porque también tú estás completamente vestido de negro, sí, como la imagen que tú estás generando es de muerto viviente en cierta forma, ¿no? Es como una protesta de una imagen completa, como si de luto un poco. Entonces, pues claro, genera enseguida como también esa no sé, es algo como inconsciente, pero lo que a mí me parecía como que lo que más me interesaba también era que no era una posición del otro, no era como una lucha, no sé cómo explicarlo correctamente, sino ellas son artistas que son activas, ¿sí? No son trabajadoras sexuales, como que no, como que es un cuerpo trans también que está en busca de otras opciones, que no son no solo la mirada sin pensar que el trabajo sexual no sea una opción, sino son otra propuesta de cuerpos trans también, ¿no? Como puede ser trabajador sexual, heterosexual, lo que sea, pues no es nada que no seas trabajador sexual, sino que son artistas plásticas activas en la escena local. Igual incluso Nina, que es bogotana, que yo también quería armar un vínculo con Bogotá. Nina es una artista que produce y que, sí, digamos, está en el circuito activo del arte, y me parecía interesante que ese cuerpo se parara desde ese lugar también como empoderado, como que un cuerpo trans artista activo en la escena contemporánea. Eso me parecía como muy potente de trabajar con ellas. Son colegas, son artistas colegas que estaban como ayudándome a generar esa imagen, a proyectar esa imagen a través de los cuerpos de ellas, y no solo porque esos cuerpos de ellas son unos cuerpos artistas que han producido y han generado también sus propias imágenes.
María Isabel, quería preguntar, volviendo un poco a lo que su merced decía de la empatía que el spoken word despertó en parte del público y como que, como decía su merced, como que se tomaron el tiempo para escribirle las apreciaciones, las impresiones que había causado su obra. Respecto a la aparición de estas artistas, ¿recibió también comentarios relacionados con esto o esto no se dio? Puesto como que ellas, como que con ellas es con la que la gente más hablaba. Sí, como que digamos que en cierta ellas fueron las que conocieron más nuevas personas y como que hicieron más conexiones y se contactaron porque ellas, para ellas digamos, el contexto era nuevo, no para Nina, pero por ejemplo Jessica, que también fue invitada, Jessica, bueno, ella es queer, pero ella no es una mujer transexual, ella es una mujer que muy importante en la escena del Caribe, porque, bueno, no sé si conoces, ella hizo un corto muy importante que se llamaba Rita va al supermercado, que cuando nosotros hicimos la muestra de Turizo en Odeón, nosotros mostramos el corto de ella porque Turizo hizo la dirección de arte, ella fue muy amiga de Gustavo Turizo y ella es una mujer que en cierta época hizo parte como de la sociedad barranquillera y que tomó como un destino radical, volviéndose artista y generó imágenes que para el contexto de la costa han sido importantes, ¿no? Unas imágenes un poco feministas, con un corte feminista. Ella hizo una serie que se llama América Feminizada, que son capítulos en los que ella enseña historia del arte, pero desde el punto de vista de las mujeres. Bueno, digamos que ella lleva un trabajo audiovisual fuerte. Yo la invité, estuvo en el Salón Regional, en el Salón Nacional, estuvo participando como artista. Entonces, digamos que ellas en conjunto podían armar una imagen del arte del Caribe que a mí me parecía que podía ser importante, como que los cuerpos de ellas y los trabajos que cada una de ellas han realizado también iban como con una postura sí, no eran simplemente performers que, que iban y hacían unas acciones en el cuerpo, sino que era la vida de ellas, eran como un retrato de ellas, era la vida de ellas las que estaba también ahí en acción, como con toda su información, así la gente no supiera quiénes eran algunas de ellas. Ahí quería pasar, de hecho, entonces ya a la desmaterialización en términos de otros Sí, planos, y me aquí su fui merced por me otro corro, lado, sí. no, todo bien, ahí su merced me corrige si la cago hablando de otros planos, pero quisiera, porque sí, el generar hipótesis de futuro a las personas que somos conscientes de la cárcel del lenguaje, esas hipótesis de futuro, cuando adquirimos estados diferentes de conciencia, cuando llegamos a momentos traumáticos, es decir, cuando nos vemos en riesgo, por ejemplo, como que adquirimos conciencia de otros planos, pero en ese sentido yo estaría parte de esa mayoría de personas. Esa mayoría de personas optamos por la reflexión racional, la verbalización para detener eso ahí un poco. En el caso de su merced, y aquí recupero el hecho de lo que usted decía, de que esos libros de los finales eran un autorretrato. Sí, parte de lo que yo he conocido en los contactos que he tenido su merced es como esa atracción por lo místico, lo oculto, los otros planos, los otros niveles de conciencia, pero el conocimiento que tenía era más bien anecdótico, charlas en encuentros. En este caso me parece que su merced lo quiere sistematizar y lo hace, creo, por dos vías. Una, por medio del ejercicio de la invocación, y otra por el ejercicio de la lectura de cartas. Entonces, si pudiéramos hablar primero de la invocación y después del otro porfis. Sí, digamos que aunque no creas, las cartas era algo que surgió casi que al final y surgió en realidad porque hacía poco había participado en como una especie de escuela incierta, pero que se llama Materia Abierta, que hacen en México, y se llamaba Ni Apocalipsis ni Paraíso, ni Apocalipsis ni Paraíso.
invitaban a muchos pensadores y como hablar un poco también la idea del fin del mundo y esto, entonces por eso me inscribí un poco y pude pasar y estar ahí. Y el curso abría con unas chicas que se llaman Sensing Saloon, que es de Brasil y de Holanda, creo. Y ellas empezaban haciendo una lectura del tarot de todo el curso. Y pues era como una parte de integración un poco, pero ahí se iban como adentrando en los arcanos y como uno lee las imágenes y ellos como que lo hacen en muchos museos del mundo, hacen esa estrategia para las exposiciones, para entrar en las exposiciones. Y cuando yo me reuní por primera vez con los chicos de mediación de artes, había una de ellas que es Sami, ella había diseñado, ella dijo, no, la idea que tenemos para hacer la mediación es con las cartas del tarot, tú eres la papisa o algo así. Entonces ellas habían diseñado la carta y tenían como una idea y luego esa idea como que se les cayó. Como esa propuesta de que la mediación fuera por ahí. Como yo había unido esto, yo dije, pues chévere que si ya habían sido una idea que partía de ellas y que ellas como que le interesa el tarot, que eso también es raro que uno haga una propuesta como el tarot dentro de lo institucional también. Entonces yo dije, pues hagámoslo, que no sea para todo eso, pero lo podemos hacer porque dentro del proyecto entra y entonces ahí, o sea, me gustaba que la iniciativa era de ellos, como que era una iniciativa que venía de ellos mismos. Entonces yo le dije a Sammy, hagamos la lectura también para que el premio, como me tocaba de primera, también como para vernos con los otros y como, sí, como empezar y unir como a todos en una especie como de cosa de grupo. Y ahí ya yo con William me habíamos hecho esas lecturas del tarot en arte de cámara con Sid. Entonces yo le dije a Sammy, bueno, hagámoslo, William, que tiene como toda esta, que es más especulación a través de la imagen y esto, y ella que sí es como de la Wicca y que ella sí está haciendo una lectura del tarot, a ver qué pasa como en ese cruce de ustedes dos y empezar como el premio viendo como desde una parte que no sea racional. Entonces por eso surgió también esa parte y era también como una idea mía también como de pensar que la mediación es algo importante, o sea, como de verdad uno involucrarse porque es algo que uno piensa mucho cuando uno es curador también, como si se media y como eran medios, no sé, como esas eran como las ideas que yo digo, como de verdad sí me puedo unir a los mediadores a que ellos de verdad hagan parte un poco, no sea como la gente que está en la casa cuidando que no se roben los videos o que explicando cosas, sino cómo son en realidad una parte activa de la obra y van apareciendo todas las personas que se van uniendo al proyecto, todos los mediadores se van uniendo como al proyecto así de esa forma también activa. Eso fue algo que me pareció chévere. Y la otra invocación, me imagino que te la mesa bastante un poco. Pero hay quería interrumpir, perdón, porque de hecho María Isabel, en la conversación que su merced mantuvo con Caputo, destacaba otra vez, o nuevamente aparece la variable del tiempo, destacaba cómo en el proceso de la pandemia y esta reactivación en la que se encontraba el proyecto, y que el proyecto de hecho sí se encontró como una reactivación pues de la programación de eventos culturales, por lo menos para Bogotá, o por lo menos para el centro de Bogotá. Usted destacaba cómo a lo largo de ese tiempo habían desaparecido muchas personas relacionadas de cierta manera o de pleno relacionadas con el campo artístico y que ahí encontraba como una conjunción extraña respecto a eso, al dialogar con estos planos. Y de hecho su Sí, merced hizo un chiste con el que estoy absolutamente de acuerdo, es que se murió Antonio Caro, pero es que invitarlo para que llegue a regañarnos a todos, qué mamera. Entonces ahí la contrapropuesta sería entonces generar este proceso de invocación para hablar con ciertas personas y ahí su merced destacó otra vez como una respuesta a nivel de empatía entre María Teresa Incapié y Carolina Ponce de León. Entonces, si nos puede contar eso, sí. por favor.
Sí, y bueno, en realidad porque incluso fue sincrónico, porque fíjate que fue muy raro que hubo dos muestras de María Teresa Hincapié al mismo tiempo. Yo pienso que sí había como una energía de eso, porque ni siquiera yo sabía que pues Casa Rigner hizo esto con María Teresa Hincapié, e hicieron en Atrio esto que era José Alejandro y María Teresa. Yo, yo me puse a pensar un poco al respecto y yo pienso que también toda esta ausencia del cuerpo y de como toda esta carga también que tuvo lo del COVID, vino en el imaginario colectivo, vino María Teresa, ¿sí? Como que fue fuerte la carga o legado un poco del trabajo de ella, salió después de eso, porque por eso uno sintoniza esas ideas también, ¿no? Yo a veces pienso que uno sintoniza cuando las ideas se encuentran en varios al mismo tiempo, es porque uno está canalizando como una cosa que está en ese colectivo y que va bajando, y en ese momento Carolina había venido a Puerto Colombia y yo le estaba hablando de que queríamos el grupo de mediums con el que yo quería trabajar, yo lo conocí a partir de Carolina, hace muchos años atrás. Entonces, yo le dije a Carolina que quería que los contactáramos y comenzamos a hablar. Yo le dije, tanta gente que murió en este momento, murió mucha gente muy rápido, amigos muy cercanos de la generación de uno, grandes amigos. Entonces, ¿con quién hablar? Eh, y entonces nos pusimos a hablar y ahí salió lo del chiste de Antonio y bueno, y esto. Y Carolina sí era muy amiga de María Teresa, ella sí conoció muy cercano. Yo conocí a María Teresa en la Universidad Nacional, pues porque ella fue profesora cuando yo estaba, y hacía sus famosas caminatas que venía caminando hasta la universidad y luego se iba a Monserrate y ella hablaba con uno en los huecos y esto. Nunca tuve clase con ella, pero sí la frecuenté. Pero Carolina sí era una amiga más personal de ella y conoce pues a lo largo de su trayectoria, y también me parecía interesante que a nivel simbólico era una persona que podía validar, eh, como a nivel histórico la entrevista, ¿sí? ¿Sí? Era algo que ya yo había hecho con lo que habíamos hecho con Cuauhtémoc y con Mario, que era Mario García Torres y Cuauhtémoc también. Por ejemplo, cuando Cuauhtémoc habla con Diego Rivera, yo sí, era muy importante en esa entrevista la figura de Cuauhtémoc, porque es alguien que da como el peso de la historia un poco, eh, ¿sí? Para validar que eso histórica, sí, porque lo conoce y estudió sobre eso. Yo, mi empatía con María Teresa, pues conozco obviamente como todo el que está en las artes, su trabajo y eso, pero la de Carolina sí ha investigado sobre María, es como una persona que sabe sobre María Teresa Hincapié. Entonces ahí me parecía que sí era importante la figura de ella y que tenía como todos estos componentes de su relación con el cuerpo y lo espiritual, y que era una pregunta que a mí me gustaba de formular o dejar en el aire, y era ahí sí la desmaterialización del cuerpo después de la muerte, cuando como que me parecía interesante oír qué podría salir de digamos, esa propuesta de invocarla. María Isabel, no sé cómo se hace una invocación. Digamos que como el diálogo es muy importante, además un diálogo que puede ser de preproducción para estos eventos, el diálogo que su merced mantuvo con Carolina entonces derivó, por ejemplo, en tomar esta decisión y ahí en ese diálogo configuraron como un cuestionario, o sea, ¿cómo se hace cuando uno invoca un espíritu? O lo No, invoca y él dice lo que quiera o cómo es la vuelta. lo, no, pues primero hablamos con la medium, con Consuelo, se llama Consuelo Solórzano. Consuelo es una tarotista muy buena, y yo ya había trabajado con ella anteriormente porque ella una vez me hizo una lectura de las cartas del tarot, y eran unas cartas muy psicodélicas que, o sea, yo todo el tiempo estuve como concentrada en las cartas, porque en el tarot las imágenes son muy importantes, porque yo recuerdo que cuando recién empecé a saber sobre el tarot, un médico mío me dijo lo importante del tarot es
que uno ve a través de las cartas. ¿Sí? Los arcanos arman unas imágenes y uno ve a través de las cartas, entonces hay que mirar muy bien las cartas, y estas eran unas cartas súper psicodélicas, y cuando se acabó yo casi no oía lo que ella me decía por ver las cartas, y yo le dije, ¿esas cartas de dónde las sacaste? Y ella me dijo, me las hizo un amigo y era Rebetés. Pues yo había estado hacía como un mes en Providencia, yo me había quedado en la casa de una señora que era donde la vecina de Rebetés, y había visitado la tumba de Rebetés, que es una cosa de ajedrez. Había leído unos libros y él es como pionero de los que hacen las historias de recopilaciones de ciencia ficción, digamos un personaje que así como Norma Mejía, Rebetés es alguien que para mí es importante, y entonces yo he tenido mucho contacto con ella porque ella fue muy amiga de Rebetés. Entonces era todo de fiar, Consuelo, pues como que tenía esta vibración que iba por un camino que me interesaba, y cuando nosotros le dijimos que queríamos entrevistarnos pues con María Teresa, pues contactar el espíritu de María Teresa, ella me dijo que ella estaba trabajando desde la pandemia, nos dijo, estaba trabajando con un grupo de varios mediums, y que eso se llama respirar el espíritu de una persona. Uno respira, pues ellos dicen respirar el espíritu de María Teresa, hincapié. Momento. Lo que ustedes iban a hacer era un proceso de respirar el espíritu, no entendí, es que no entendí. Así cuando una persona va a canalizar el espíritu de otra persona, eso se llama respirar. Entonces respirar el espíritu me gustaba porque con todo lo del COVID, respirar el espíritu era como que me gusta como la analogía. Y entonces ella dijo, pues trabajemos con este grupo, no les digamos nada, ella sí sabe quién es María Teresa Hincapié, pues ella sabe de arte y su esposo es artista, pero no les digamos nada al grupo, una persona, María Teresa, y hagamos un primer ejercicio. Entonces nos reunimos con el grupo, y una mujer y un hombre canalizaron. Nosotros escogimos a la mujer para que fuera la que hablara, pues para que a través de ella hablara María Teresa, y como que salió también como ese primer ejercicio que decidimos no hagamos más. Yo pienso que con esta conversación estuvo bien. Ok, y respecto al registro, otra vez, aquí vuelvo otra vez a las tecnologías de visión, solamente hay registro en audio, ¿cierto? Sí, solo hay registro en audio, y eso es súper importante porque esa es una imagen que yo siento que no debe ser visible. O sea, que en realidad lo importante era la voz, como es otro cuerpo canalizando a otra. Nosotros pensamos muchas cosas, nosotros incluso pensábamos, hagámoslo en vivo. Al comienzo con Ana María, nosotros nos imaginábamos unas sesiones de mediúnicas en vivo, entonces decíamos, bueno, de pronto que el grupo nosotros hablamos con ellos, y ellos dijeron, bueno, nosotros nos hacemos en un cuarto y la gente está en otro lado, y nosotros nos imaginábamos como unas cámaras que mostraban en otro, o sea, fantaseamos como con muchas posibilidades, pero todo parecía como un show de estos de fantasmagoría pues parecía un poco como en el siglo XIX, cuando ocurrió ese fenómeno en que la gente como que iba a ver a los espíritus, y como que no lográbamos cómo hacer esto hasta que pues se grabó, y me pareció que sí, que lo más interesante era que era solo la voz, y estaba la casa de Adriana, pues el Avi tiene la arquitectura y todo, incluso tenían esta gran mesa que es como una mesa de sesiones que era perfecta. ¿Quién está ahí? La muerte. Tengo que plantear una pregunta importante. Habla. Los seres que habitan lo invisible y que ven el pensamiento en nuestro cerebro saben que desde alrededor de 22 años me ocupo de cuestiones que la mesa suscita y sobre las que profundizo. En más de una ocasión la mesa me ha hablado de este trabajo,
Entonces me parecía que era más interesante que esa voz se armaba ahí en el espacio, y ahí es donde David Medina, que es el que me ayuda como a trabajar toda esta parte de cómo corporalizar, un poco como de cómo armar, porque la voz se movía por varias de las sillas, pues él la diseñó como todo, cómo se iba armando el audio y los diálogos, incluso de la chimenea uno no lo nota, pero de la chimenea también salían como unos sonidos, incluso la casa en sí misma, yo me la imaginé, yo pensé mucho en esa imagen de Magritte, que cuando uno recién entra a la universidad, que es esa casa que es la mitad de día y mitad de noche, y yo le decía, yo quiero que cuando uno entre a la casa uno oiga mar, que la casa suene mar, que es como una imagen que era contradictoria, pero que era chévere, y entonces todo el registro de los videos, o sea, el audio que él también creó para todos los videos, ayuda a que toda la casa se va armando como esta marea, ¿sí? Como que uno va oyendo, como que uno va entrando, y puede ser inconsciente, pero uno va sintiendo el mar adentro de la casa, y como que la casa se va tornando misteriosa, pues va generando como esa imagen que a mí me gustaba que generara ese choque. Eso fue un gran trabajo como de sonoro, y eso sí lo aprendí, pues el que David es el que sabía cómo hacer eso. Hay, digamos, nomás como por resaltarlo, ¿no? También a nivel de trabajo con sonido, el protagonismo de Tupac y de Chichu, digamos, para el spoken word también es muy, muy importante, ¿no? O sea, no solamente por esos antecedentes de su merced había trabajado con ellos, iban a hacer este disco, etcétera, sino que casi a nivel de la ingeniería de sonidos, del estudio, del manejo de los tiempos y la aparición de los sonidos en el spoken word, también con ellos fue fundamental eso, ¿no? Espectacular, sí, o sea, clavísimo. Además, pues los dos son personas que ya llevan trabajando como en esto, incluso cuando nada más mira las partituras, porque uno las puede ver en la página, o sea, cada parte del texto está planeado a nivel incluso conceptual, en la parte, por ejemplo, hay una parte que vienen unos sonidos que vienen como de Oriente, de los que levantan las culeras, o sea, casi todo, parte por parte, tú ves pedazo por pedazo, está craneado como si fuera un guión de cine un poco, de qué sonidos se iban armando, y eso, o sea, casi un año duraron trabajando Tupac y Carlos para armar es como cada pedacito de cada, No, por las frases. no hay que perder de vista, Tupac estudió cine, ¿no? También eso para rescatar Exacto. como esa construcción de guión que Summer se menciona. Un momento en el que, como yo solo llego 15 días antes, y es muy poco, pues para acoplarse uno también como grupo algo que duró casi una hora y media. Tupac, ellos grabaron un poco las pistas y me las enviaron, y Tupac va leyendo encima el texto para que yo oiga cómo diseñaron ellos las entradas mías y eso, y entonces yo en mi casa todas las mañanas yo me lo ponía, voy haciendo el desayuno, y yo ponía ese audio y voy oyendo como dónde va entrando Tupac para cuando ya yo llego, pues ya yo hago como
otro tipo, unas improvisaciones. Incluso Tupac me dijo que le gustaba que yo a veces no entraba donde él pensaba, ellos sabían, sino que yo me entro diferente, pero que eso le parecía como interesante, pero pues yo ya llevaba como un mes y medio oyéndole el sonido y como entendiendo como en qué partes entraba yo. Luego con Ana editamos, yo iba leyendo y por ejemplo estuvo Víctor, que Víctor hace otra de las invocaciones que la hace yo estaba pensando en el texto curatorial un poco, porque me dijeron, ¿quién te va a hacer el texto curatorial? Y yo, no había pensado en eso. Entonces yo dije, ¿quién le explico cómo vi práctica y eso? Y yo pensé que Víctor, de los primeros textos que Víctor hizo, incluso cuando él empezó a escribir en Artes, fue mi texto del muelle, él como que es de los primeros textos que él publica, ya Víctor escribiendo textos sobre arte, y él casi todas mis exposiciones, Víctor me ha escrito un texto él conoce perfectamente mi recorrido. Entonces yo dije, yo creo que de aquí a que yo le explique a alguien de qué se trata esto, necesito como acudir a alguien que ya conozca lo que yo he hecho, porque si no es muy difícil. O sea, y por ejemplo en la casa de Víctor era donde yo me iba todas las noches y ellos ensañaban mugre y yo hablaba, y yo siempre tenía como un micrófono y yo me ponía a hablar, como varios de los ejercicios yo hablaba, y ahí sí pasábamos las noches. Entonces en esos ensayos, los primeros ensayos, Víctor coincidió que estaba en Bogotá y él fue a oírnos a los ensayos y esto. Y entonces ahí mucha gente opinaba, como no, la gente se va a aburrir, es muy largo, tu voz es muy monótona. Había como diversos comentarios en los que yo tuve que ir tomando como unas decisiones o ponerme firme, como no me importa, si se aburren yo hablo así. Sí, como que esto no se trata de, bueno, muchas cosas que se fueron armando, y es cuando Víctor también me dijo, no, pero yo no puedo escribir un texto. O sea, imagínate un hombre heterosexual, blanco, un macho, escribiendo sobre una mujer desmaterializada, eso sería una contradicción, yo no puedo hacer eso. Entonces él me dice que no, que él llevaba un tiempo grabando unos cassettes, que era algo que estaba haciendo se me acaba de olvidar el nombre del escritor caleño con el que, bueno, con este escritor de Cali. Yo estoy pensando en el de Popayán, ¿Cárdenas? Juan No. Cárdenas, sí. Es que ese es de Popayán. Sí. Ya. Él estaba trabajando con Cárdenas haciendo unos cassettes, y entonces él me dijo, yo te grabo un cassette y yo te lo mando y tú lo pones en un teléfono en la exposición.